Entonces, sí, ponga ahí su nombre, la fecha. Y bueno, vamos a empezar. Como les comentaba, vamos a tener un ciclo que puede ser, si usted está sirviendo es obligatorio, quiere servir es obligatorio, si simplemente lo quiere tomar y graduarse, vale, también. No es como que si lo hace tiene que servir o algo así, porque es un espacio en el que vamos a crecer también en teología, en lo que conocemos de Dios, en nuestra identidad con la casa. Entonces, sea para lo que sea, va a ser bien servido que lo tomes. Pero ojalá que después de esto todos salgamos animados a ser parte de un equipo y a contribuir con la visión y con la misión de nuestra casa. Entonces, vamos, si quieren, yo voy a ir. Ah, ok. Sí, ok, listo, por acá, para que me puedan escuchar los de la grabación. Listo, entonces, les decía, yo no voy a leer puntualmente la copia, sino que a medida que vayamos hablando y usted vaya viendo en la presentación, usted va a ir viendo cronológicamente lo que va a ir pasando ahí en el material. Es para que usted tenga un apoyo, por atrás pueda anotar, pueda ir haciendo las notas. Y quiero empezar con lo primero. Esto no va a ser algo muy estricto, ni creas que ahora tienes que hacer una tesis de la Biblia y nada, pero vamos a hacer una serie de actividades al final de la clase. Por eso si tú estás presencial, lo vamos a hacer aquí en clase, por llamar de alguna manera. Las personas que por trabajo, que están enfermos o por estudio no pueden venir, sí tienen que presentar el trabajo después, ¿no? Pero entonces, eso le vamos a dar una calificación, va a ser muy como representativa, ¿no? Lo que te digo, no va a ser nada estricto, pero sí queremos que haya como un esfuerzo de tu parte en aprender lo que vamos a estar enseñando y lo que vamos a estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque si no queremos que sea como que viniste, escuchaste y te fuiste, porque hay cosas que son técnicas, otras que son profundas en la palabra, y que es necesario que para nosotros crecer en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo y que todos crezcamos como iglesia, que en realidad aprendamos con H esos conceptos, ¿verdad? Entonces, hacemos la introducción. Si quieres pasamos a la siguiente imagen, y ahí en la introducción te dice un poco la intención de lo que vamos a estar haciendo, y es que como iglesia hemos sido llamados a la excelencia, ya que tenemos un Padre abundante y excelente. Por esa razón hemos creado este espacio para el crecimiento espiritual y el aprendizaje. Cada una de las clases ha sido pensada y diseñada teniendo en cuenta las enseñanzas bíblicas y las necesidades de nuestra comunidad, tanto a nivel técnico, o sea, quiere decir las tareas que se ejecutan durante el servicio, como a nivel espiritual y teológico. Si de pronto tú ya has tenido otra formación en discipulado, tú dices, no, pero es que yo tengo tal certificación, no tengo tal otra, igual es necesario que lo hagas y que lo hagas bien, porque es como, en estos espacios, es como la lupa de la iglesia o el filtro de nuestra casa, combinado con las enseñanzas de Dios. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, que lo vamos a estar viendo en clases más adelante. Cada iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tiene una asignación, y lo vas a estar viendo, pero si no sabías, la asignación siempre en nuestra casa y el trabajo que hacemos como iglesia ha sido enfocado a las familias. Nosotros tenemos, y sobre los hombros de nuestros pastores, siempre ha recaído un llamado familiar. Entonces, otras iglesias pueden ser un llamado más evangelístico, más juvenil, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido llamados a ser una iglesia familiar. Entonces, por eso es importante que veamos cada una de las cosas que vamos a ver, que quizás son conceptos que ya manejas, conceptos que ya habías escuchado o que quizás no, pero a través del filtro de la misión, la visión y la necesidad del crecimiento en nuestra casa. Entonces, Sebas, pasemos a la siguiente, porfa. Si tiene su Biblia, sáquela por ahí para que esté pendiente. Y este es el contenido temático que vamos a tener. Son 7 clases, 7 semanas. Ese no está en la copia, entonces si quieres, anótalo. Y vamos a tener 3 módulos. El primero se llama Vida Cristiana, el segundo Corazón y Cultura, y el tercero Servicio y Liderazgo. La primera clase es la de hoy, que se llama Soy Discípulo. Después vamos a estar hablando del Evangelio. En la tercera clase vamos a ver Visión y Misión de la Casa. Cuarta clase, Cultura de Iglesia e Identidad. Y en el último ya se pone más interesante, porque es donde vamos a ser mucho más específicos. Vamos a tener una primera clase en el módulo de Servicio y Liderazgo acerca del servicio en sí,
de que todos debemos ser servidores. Va a ser increíble esa clase. Y énfasis 1 y énfasis 2 es ya de los que sirven o los que quieren servir, enfocado a decir, ok, yo quiero estar en tal equipo, yo quiero ser parte de tal función. Entonces va a haber un énfasis de todo lo que hemos aprendido y además una capacitación a nivel técnico. Por ejemplo, si usted quiere estar en Kids o los que ya están en Kids y de pronto no hemos tenido ese espacio de formación, hay ciertas cosas que debemos tener, tanto bíblicas como técnicas, para trabajar con los niños. Si de pronto usted quiere ser parte del equipo de bienvenida, hay ciertas cosas, tanto técnicas como bíblicas, como la actitud, como la sonrisa, que son necesarias que entendamos y que va a haber 2 clases específicas para eso. Entonces vamos con la siguiente diapositiva y entramos en la clase de hoy. Soy discípulo. Y hoy lo que vamos a hacer es un viaje cronológico acerca de las enseñanzas bíblicas sobre el discipulado y lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y hemos pensado que es necesario esta como la primera clase y como la introducción. ¿Por qué? Porque el primer paso para entender lo demás es seguir a Jesús y tener un concepto claro de qué es seguir a Jesús y por qué seguimos a Jesús. Y además el último, que lo vamos a ver al final, la última expresión es cuando ya yo sigo a Jesús, pero además invito a otros a seguir a Jesús. Entonces ese es el primer paso en la vida de nosotros como cristianos y es lo que vamos a ir. Entonces veamos qué es un discípulo. Dice, en el cristianismo, discípulo se refiere, siguiente diapositiva, Sebas, principalmente a un seguidor dedicado de Jesús. Este término se encuentra en el Nuevo Testamento solo en los evangelios y en Hechos, ¿verdad? Y algo que tenemos que empezar a entender acá, me gustaría que fueras tomando nota porque al final hay una actividad, entonces vas a decir, ay, no me dijeron, no me explicaron. Bueno, entonces para que estés pendiente. Es importante entender esta parte, que es un significado del diccionario. Sin embargo, hay dos cosas que debemos rescatar de esto para lo que viene. Primero, un seguidor dedicado de Jesús. Seguidor dedicado de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad o en el contexto bíblico, existía algo que se llamaban los rabinos. Ojo, vaya notando eso, los rabinos. Los rabinos eran los maestros de la ley. Eran quienes crecían en la palabra y en la ley de Moisés, se la aprendían, desarrollaban estos conocimientos y posteriormente se reunían en la sinagoga y ellos eran los líderes de la sinagoga, o sea, la iglesia en ese instante. Estamos hablando en el periodo en el que Jesús tenía sus 20 años, estamos hablando en ese sentido, y todo ese contexto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 400 años, es la institución de la sinagoga. Entonces los rabinos reunían a las personas y le daban la clase. Sin embargo, hay una peculiaridad en este contexto histórico, que cada rabino tenía una interpretación, o lo que hoy conocemos como pedagogía, una manera de enseñar la ley diferente. Habían unos que eran más metódicos, otros que eran más cercanos, pero llega Jesús y cuando tiene 30 años es bautizado por Juan el Bautista y empieza su ministerio como rabino. Jesús era un rabino. Y lo primero que hace es reclutar discípulos, porque no había rabino sin discípulos, no había líder sin seguidores, no hay líder sin seguidores. Entonces él empieza a reclutar a sus discípulos, que lo vimos el domingo y lo vamos a ver ahorita. Llama a Pedro, llama a Juan, llama a Esteban, llama a este, llama al otro, y crea su sinagoga. Ahora se crea una problemática social, porque era como cuando todos se van para una fiesta, no sé, hay varias fiestas de grado, todos iban para la fiesta del más popular, que todos querían ir a la sinagoga de Jesús. Entonces Jesús decía que él tenía que ir moviéndose de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pero era tan grande la fama de Jesús que la gente incluso se movía de pueblo, se movía de ciudad para escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces Jesús hace una diferencia y nos marca una diferencia. Dice, ok, hay 3 tipos de personas en esta multitud, que no sé si se acuerdan que una vez un pastor invitado que se llamaba, el nombre del pastor Verdugo, ¿cómo? Alex Verdugo nos explicó. Hay un versículo en el que dice, en toda esta gente hay 3 tipos de personas. Número 1 están la multitud, que es el poco gente, o sea, los que están ahí. Luego están los seguidores. O sea, ¿a qué se refería la multitud? La multitud de personas que iban, ok, Jesús estaba en Tarso
y iban a Tarso y se congregaban, pero porque estaban en Tarso. Después los seguidores, que eran los que seguían a Jesús de ciudad en ciudad. Si iba a Tarso, ellos iban a Tarso. Si iba a Jerusalén, iban a Jerusalén. Si iba a Judea, ellos iban a Judea. Los seguidores, literalmente los que le seguían el camino a Jesús. Pero encontramos una tercera persona que Jesús lo nombra como discípulo o amigo. Primero lo encuentra como discípulo, pero posteriormente a esos 12 le hace una diferencia y le dice: estos son mis amigos, que ahorita lo vamos a ver. Pero entonces esa parte, que por eso nos dice seguidor dedicado de Jesús. La diferencia entre la multitud y los seguidores y los discípulos era simplemente que los discípulos eran dedicados a Jesús. Los otros podían frecuentar un rabino hoy, otro rabino mañana, otro pasado, y sí, seguían a Jesús y hacían el esfuerzo e iban a otro pueblo, pero no eran dedicados a Jesús. Entonces, y te vas a dar cuenta que esta clase va a ser un poquito también como predica, vas a ver que, para que no sea como tan aburrida. Y muchas veces le salgo un poco de la rigidez de la teoría, te voy a hablar un poquito como de enseñanza para que también vayamos creciendo ahí. Muchas veces tú y yo somos seguidores y vamos a una actividad y nos metemos al discipulado y vamos el domingo y vamos el martes y vamos a las reuniones, pero en realidad tú y yo y nuestra vida está siendo dedicada a Jesús, o estamos frecuentando otros rabinos, estamos frecuentando otras opiniones. Y en esta diferencia, incluso en los seguidores se encontraban los fariseos, que eran los que querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban frecuentando un rabino hoy y otro rabino mañana. Y eso que creaba en su mente una polarización de pensamientos, de teorías. Como te expliqué, todos explicaban la ley, todos explicaban la misma palabra, el Pentateuco. Sin embargo, la Torá, cada uno tenía su forma. Ahora, Jesús era el más disruptivo. Entonces, cuando ellos escuchaban a un rabino y después escuchaban a Jesús, algo hacía cortocircuito. Y entonces terminaban por despreciar a Jesús. Y sigo en la teoría, pero antes te digo, muchas veces tú y yo despreciamos a Jesús por escuchar a otros rabinos. Entonces seguimos. Desarrollando el material acá dice, al pensar, lo segundo que te iba a decir, pero entonces seguimos. Al pensar en discípulos podemos ser tentados a solo concentrarnos en los 12 escogidos por Jesús durante su ministerio. Sin embargo, el discipulado es un proceso adherido a la vida cristiana en general desde la época antigua. Desde consolidar la fe individual hasta comunicar los mandatos de Dios. Toda expresión que haga avanzar el reino de Dios hace parte del discipulado. Y déjame la otra presentación, por favor. Eso ahí. Aquí te marcaba el tema de Evangelios y Hechos porque es la parte donde se nombra específicamente la palabra discípulos. Sin embargo, la clase de hoy se trata de dar un vistazo profundo al orden cronológico y de las distintas expresiones de discipulado y poder identificarlas en nuestra vida. Y algo que es importante, que si puedes subrayarlo, donde dice en el material, desde consolidar la fe individual hasta comunicar los mandatos de Dios, toda expresión que haga avanzar el reino de Dios hace parte del discipulado. Discipulado significa hacer avanzar, crecer, expandir la verdad de Dios, el reino de Dios. Eso es discipulado. Cada vez que tú y yo, así sea por nosotros mismos o para otra persona, hacemos, compartimos, expandimos el reino de Dios, estamos siendo parte del discipulado. Entonces vamos con la siguiente y vamos a entrar a la parte central de él. Entonces, te hablé de que hay un orden cronológico y hay distintas expresiones durante la Biblia que nos hablan del discipulado y nos va a hacer entender cuáles son esos distintos matices en el proceso del discipulado. El primero, acá lo tenemos, acá abajo, es recordatorio de la enseñanza. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno.
¿vale? Entonces pendientes acá. El primer punto, tanto a nivel del contexto histórico como el orden cronológico bíblico, estamos en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, como no estaba, siempre se estuvo la promesa después de después de Abraham, de que vendría un Mesías, pero hasta que no llegase, la forma en que se discipulaban era a través de recordar las enseñanzas y los milagros de Dios. Estamos en el punto en el que el pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto. Entonces, de ahí en adelante, todas las generaciones se discipulaban a través de que los padres le recordaban a los hijos o los líderes de la tribu, en este caso Moisés, recordándole al pueblo lo que había hecho Dios y los mandatos de Dios. Recordemos que lo que ceñía al antiguo pacto, al antiguo testamento, era la ley de Moisés. Entonces, continuamente, cuando el pueblo se desordenaba, Moisés o cual fuese que quien estuviera liderando la tribu de Israel, se levantaba y le decía: oigan, acuérdense de los mandatos del Señor. Les decía: acuérdense de los mandatos del Señor. Esta es la forma en que se discipulaban. ¿Y qué dijimos que era discipulado? Avanzar, expandir el reino. Esto quiere decir, la primera forma que muestra la Biblia en la que se expandía el reino era a través de recordarse generación tras generación las enseñanzas y los milagros de Dios. Es la primera. Por eso, muchas veces lo más importante en nuestra vida es el testimonio. Decirle a una persona: oye, mira lo que Dios ha hecho en mi vida, recuerda esto, Dios ha sido bueno. Y es la primera forma y es la más sencilla. Ahorita lo vamos a ver en un orden aplicado. Porque como no estaba Jesús, no había un rabino, no había llegado el Mesías, era la forma en la que expandían el reino. Vamos a la número 2, preparación. Bueno, esta primera forma de discipulado, esta primera expresión, es la palabra correcta, duró durante todo el Antiguo Testamento. Durante todo el Antiguo Testamento siempre es lo mismo. El líder que Dios ponía, el profeta, el rey, el faraón que Dios ponía, era quien recordaba las enseñanzas de Dios, de la ley de Moisés y los milagros. Si vemos en la época de los jueces, estaba Gedeón recordándole al pueblo: oigan, seamos fuertes, reconstruyamos el templo, porque Dios lo hizo con nuestros padres, lo puede hacer con nosotros. En la época de David animando al pueblo: vamos a salir y a derrotar a Goliat, porque si Dios lo hizo con nuestros padres, lo puede hacer con nosotros. En la época de Ezequiel, de igual manera, Salomón también lo hizo. Y así vemos Jeremías, Isaías, Eliseo, Elías. Todos estos fueron profetas y personas que Dios puso para recordar las enseñanzas y los milagros del Señor. Número 2, ya entramos al Nuevo Testamento, que es donde están el resto de expresiones del discipulado. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3, 2. Dice: y en aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor y enderezad sus sendas. Entonces, esta expresión se ve reflejada en Juan el Bautista, que estaba preparando el camino para Jesús. Ahora, esta es la primera expresión del discipulado como lo conocemos nosotros, como seguir literalmente a Jesús. Juan el Bautista, cada vez que un mensaje decía: prepárense porque viene el Mesías, y no me sigan a mí, lo van a seguir a él. No pongan mi mirada en mí, pongan la mirada en él. Y algo importante de todo esto es que Juan el Bautista había sido levantado como una atalaya, tanto para decir las buenas noticias como para advertir de lo que podía pasar si no seguían a Jesús. Él estaba seguro, Dios le había hablado, de que vendría el Mesías y que los que siguieran al Mesías iban a vivir un tipo de vida. Los que no lo decidieran seguir iban a vivir otro tipo de vida. Pero algo importante de este punto es que cuando preparamos el camino para Jesús, sea en nuestra vida o en la vida de los demás, lo hacemos para Él, no para nosotros. Juan nos enseña que él repetía una y otra vez: síganlo a él, no me sigan a mí. Yo estoy preparando el camino. Y una clave, que lo vamos a ver ahorita,
del discipulado y de un buen discípulo es que sabe que el camino no es para él. Estamos preparando el camino para el Señor. Eso es importantísimo entender. ¿Por qué? Porque si yo creo que estoy preparando el camino para mí, que yo estoy sirviendo para mí, que yo estoy liderando para mí, entonces yo voy a acomodar el camino para lo que a mí me parece, para lo que a mí me gusta y para mi ego. En cambio, cuando yo entiendo que es para Dios, yo le preparo el camino según la voluntad de Dios, lo que Él quiere decir, lo que Él piensa, lo que para Él es bueno. Entonces, algo que es incluso más importante, ya no solo es entenderlo, sino saber cuál es la voluntad de Dios. Porque Juan podía decir, síganlo a él y preparar el camino para Jesús, porque él conocía la voluntad. Él sabía que era lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces, segunda clave, vaya anotando, debemos estar atentos a la voz del Señor para poder construir un camino adecuado para Él. Si no, eso puede haber ahí una mezcolanza entre el camino para Dios y el camino para mí, entre asfalto y hueco, así como la carrera del ferrocarril, que es mitad asfalto, mitad hueco. Entonces, hay como una mezcolanza ahí entre un gobierno y el otro. No es que yo tapé 2 huecos, en 4 años te tocan los otros 2 huecos a ti. Entonces, si nuestro oído no está atento a la voz del Señor, podemos estar cometiendo errores en nuestro discipulado, que ya te expliqué y te lo voy a recalcar durante toda la clase. El discipulado empieza conmigo, pero se expresa con los demás. Entonces, incluso muchas veces nuestra vida se encuentra permeada por cosas que son argumentos de hombre. Y eso es porque no estamos escuchando la voz de Dios y no conocemos el total de su voluntad. Entonces, nuestra arma para contrarrestar eso, nuestro instinto de defensa es, donde no sé qué va, pongo lo que yo creo, ¿cierto? Entonces, si no sé qué Dios quiere para mi familia, pero sí sé qué quiere mis finanzas, entonces tengo el camino parado para Dios en las finanzas, pero no en mi familia. Entonces, como no sé qué va, algo lo tengo que llenar. Entonces, lo lleno con mi cantaleta, ¿cierto? Pongámonos en la iglesia. Es que Dios, yo sé qué quiere Dios para que yo dirija la administración, pero no sé qué quiere Dios para que yo me relacione con los hermanos. Entonces, como no sé qué quiere Dios, entonces lo lleno con mi orgullo. ¿Tiene sentido eso? Donde no conocemos la instrucción de Dios, vamos a poner nuestra instrucción. Por eso es importante que haya profundidad en nuestra relación con Dios. Porque hay cosas que Dios nos quiere decir que solo se encuentran en la profundidad. Y este concepto de profundidad, los teólogos lo combinan con 2 palabras. Profundidad es igual a tiempo más calidad. Entonces, eso no entra en la clase hoy, pero ahí para hacer enlace. Una buena relación con Dios, una relación profunda con Dios, íntima con Dios, es igual a tiempo más calidad. Entonces, imagínate, hagamos aquí una ilustración. Imagínate que esto es como un tanque así vertical, ¿verdad? Hay un tanque aquí vertical. Entre más tiempo y más calidad yo tenga en mi relación con Dios, más profundo voy a llegar. Y más se va a cumplir la palabra que dice que el Señor me enseñará a mí cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado. Pero este versículo nos hace entender cómo hay cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Pero si mi tiempo y mi calidad con Dios solo llegan hasta cierto punto, entonces yo siempre me voy a quedar ahí. Y van a seguir habiendo cosas desconocidas para mí. Y lo bueno de Dios es que Él es un Dios infinito. Entonces nunca nos vamos a cansar de darle más tiempo y más calidad, porque nunca vamos a llegar al fondo de la profundidad. Siempre habrá un nuevo reto en nuestra vida que necesita una nueva instrucción de Dios, que necesita más de la profundidad de Dios. Y yo te vine a animar. Si hay cosas que tú no sabes cómo descifrar en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, quizás se encuentran más profundo en tu relación con Dios. Te invito a que hagas el reto. Ora un poquito más. Y ya no solo en calidad, porque sé que a veces decimos, es que no es el tiempo, sino como el corazón. Ok, yo lo entiendo, tienes toda la razón. Pero incluso entre más tiempo yo hago, más oportunidad tengo de que Dios me siga hablando, ¿verdad? Entonces, más profundo voy a llegar, más voy a conocer de lo que Él quiere para mi vida.
Y hay promesas que solo se encuentran en lo profundo. Siempre, y es de película incluso, los mejores tesoros, ¿dónde están? Más rejundidos. Vaya. Weird. ¿Ok? Vamos al tercer punto, ¿vale? En la tercera expresión del discipulado en orden cronológico tiene que ver con vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana. Y aquí yo sé que muchas veces hemos tenido muchas preguntas acerca de lo que significa vivir la vida cristiana. ¿Acaso se tratará de un tipo, de vestimenta? ¿Acaso se tratará de una rutina? ¿De una manera de hablar? No, vamos a Mateo 4, 19, de lo que predicamos el domingo. ¿Cuántos le gustó el domingo? Cada vez se pone mejor. Este domingo no se lo pierda. El sábado 19 tenemos Corazón por la Casa. Tampoco te lo pierdas. Va a ser un servicio de adoración. Tenemos unas sorpresas increíbles. O sea, el sábado 6:30 aquí, no te lo pierdas. Va a estar ahí. Tráete a alguien. Ya hay buen clima. Mira, hay frito. ¿Cuántos tienen frito? Frito chévere. Porque estamos en la mejor iglesia del mundo. Listo, entonces estamos en Mateo. ¿Cómo era? Perdón. 4:19. Están atentísimos. 4:19. Y les dijo Jesús a Pedro y a Andrés, su hermano: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El 20 es la clave de esto. Entonces ellos dejaron las redes al instante y lo siguieron. Esa es la vida cristiana. Ya. No, pero es que se trata de hablar, de decir, de pensar. No. Se trata de dejar tus redes y de seguirlo. Ahí no me voy a extender porque lo escuchamos el domingo. Se trata de dejar lo que es mi comodidad, mi zona de control, por ir a la zona de Dios, que es una zona desconocida, es una zona profunda, pero es una zona donde está su gracia y su favor. Entonces, ¿qué tantas preguntas tenemos? Solo debemos hacernos una pregunta en todas las decisiones de nuestra vida. Este paso que voy a dar, ¿será que Dios ya lo dio? ¿Verdad? Porque seguir. Vamos, señora Sandra, venga acá. Hágame un favor. Y André, ven acá. Hazme un favor. Vamos a interpretarlo para que se nos quede. Pónganse aquí. Entonces, André, tú vas a dar un paso, tú te vas a mover y la señora Sandra va a hacer lo mismo. ¿Vale? Hágalo. Eso, haz otro. Eso se fue para allá, se fue la señora Sandra. Sígala. No, sígala, no sé dónde van. Si quieres, ve allá al Éxito y compran unas empanadas y nos traen. No, mentira. Ya, un aplauso para ellas. Se ve sencillo el ejemplo, ¿no? Pero es fácil. Seguir significa dar un paso donde ya lo dio la persona que estoy siguiendo. Entonces, yo pienso, tienes que pensar. No pensar, ¿será que este lugar va a ser que la pastora me escriba y me regañe? ¿Y si me tomo una foto aquí? Que no me etiqueten. No, o sea, no pienses en eso. Piensa, ¿a qué Dios Jesús pondría un pie aquí? No pienses, ¿será que la Biblia dice que es malo embriagarse, pero una cervecita? Tú piensa. ¿Será que Dios tomaría eso? ¿Será que Dios le respondería así a su esposo o a su esposa? ¿Será que Dios criaría así sus hijos? ¿Será que Jesús pondría un paso allí? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, ojo, porque esto es importante. Porque las respuestas no pueden ser según lo que yo crea de Dios. Bueno, yo creo que Jesús es un bacán. Y él dice: santificarán las fiestas. Yo creo que Jesús estaría aquí en la guacherna. La guacherna. Yo no estoy diciendo nada de sí ni no. Ojo, la iglesia nunca te va a decir esto es así, esto es así. No. Siempre te vamos a mostrar la vida de Jesús y que para ti sea un reflejo de una vida que queremos imitar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces,
lo importante no solo es dar un paso donde lo daría Jesús, sino tener una imagen correcta de quién Él es, para entender cuáles son realmente los pasos que Él daría. ¿Y cómo se hace eso? En la profundidad. Y yo no sé si Jesús lo haría o no. Profundiza en su palabra, en leerla, en orar, en hablar con otras personas. Muchas veces nos reunimos acá antes del servicio o en una actividad, nos ponemos a hablar. Ay, mija, y te llegó la revista. O allá, siempre se ponen allá, los hombres allá. Jairo, Emerson, Alex y Gerson. Se ponen a hablar del repuesto, del aire del carro. Ok, está bien, está bien, está bien. Eso está bien. Pero a veces preguntémonos cosas. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Mira, me invitaron a tal lugar. ¿Será que es sano que yo vaya? No te pongas, ¿será que es pecado? No, eso no es. Tú pregúntale a alguien. Porque dice la Biblia en Proverbios que hay sabiduría, la multitud de consejos. Entonces tú escuchas, tú preguntas. Oye, ven acá. Y dices, ok, eso es profundidad también. En la comunidad hay profundidad. En el compartir hay profundidad. Número 4, anunciar el evangelio. Aquí ya es como lo que conocemos más como discipulado. Número 4 está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a agilizar, porque tenemos que hacer la actividad. Vamos a ver cuántos se corchan en el primer examen. Oigan, un paréntesis. Los que estaban en el ciclo pasado, cuando estábamos en el otro local, oye, la mayoría lo iba a perder. Yo nada más les digo, pónganse las pilas. O sea, ya puro 3, puro 5. Bueno, yo no sé. ¿Se acuerdan que la última vez hicimos hasta una exposición? Bueno, esta vez también vamos a hacer exposición. Así que... Ok. Anunciar el evangelio. ¿Dónde es que está? Hechos 2:38. Voy a ver si consigo la planilla y la pego aquí. Los perdieron. Los que perdieron ya no están. Aquí solo están los ganadores. Hechos 2:38. Vale. Dice así: Pedro les dijo: arrepentidos y bautizaos, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, básicamente lo que empiezan a hacer los discípulos después de vivir una vida cristiana, lo que hace un discípulo es compartir el evangelio. Ahora, eso lo vamos a ver el siguiente martes, pero en resumidas cuentas, el evangelio es el mensaje de salvación. El evangelio solo lleva en sí salvación. El evangelio no lleva en sí crítica, no lleva condenación, lleva solo salvación. El problema es que a veces nos confundimos entre, creemos que para que haya salvación tiene que haber un cambio de conducta. Y estamos resumiendo toda la expresión de Jesús en hacer o no hacer, en el bien y en el mal. Y en el ciclo pasado, los que estaban, aprendimos cómo Adán y Eva pecaron y fueron desterrados del paraíso por nada más y por nada menos que mirar al bien y al mal y no a la vida. Resulta que Dios le dice a Adán y a Eva: todos estos árboles son los árboles de la vida, y hay uno del que no pueden comer, y ese árbol se llamaba el del bien y el del mal. Tanto árbol y tanto, o sea, el paraíso, para que el Edén era el mundo entero, o sea, era el cielo en la tierra. Imagínate cuántos palos de mango no habían, o de manzana, no sé, de pera, no habían en el mundo, y solo había uno del que no podían comer. Por ese árbol tú y yo hoy pagamos recibo de luz, pagamos, echarle la culpa a Adán y a Eva, de agua. Entonces, ¿por qué? Porque salvación significa bien o mal. Salvación significa vida. Muchas veces tú y yo comparamos nuestro mensaje o filtramos nuestro mensaje de Dios bajo la constitución de si está bueno o está, si esto se hace bien o no. El mensaje de Dios lleva solo consigo vida. A veces las personas vienen a la iglesia o nos conocen, se van porque no encuentran la vida, sino el bien y el mal. Y cuando las personas comen del bien y el mal, solo pueden ser desterrados.
¿Qué le estás compartiendo? Dice que Eva mordió la manzana y se la compartió a Adán. Si solo Eva la hubiera comido, quizás solo hubiese sido desterrada Eva. Pero como la compartió, los dos. ¿Y qué fruto del evangelio estás probando? Y peor aún, ¿qué fruto estás compartiendo? ¿El de la vida o el del bien y el mal? Porque si es el del bien y el mal, quizás por eso es que no estamos viviendo una vida como el paraíso. Porque estamos enfocados en lo que es bueno y en lo que es malo. Y no en la vida que Jesús nos da. ¿Vamos claros ahí? Bueno, vamos al quinto y vamos terminando. Mira, ahí ya lo vieron. El que está resaltado es la actividad. Y la quinta expresión es hacer iglesia. Hechos 11, 19. No lo voy a leer para que agilicemos, pero es la primera iglesia que se funda en los Hechos y es la iglesia de Antioquía. No de Antioquia, Medellín, no, Antioquía. Porque resulta que Pedro, Pablo, Silas, hay uno que se llama Berseba, algo así, empiezan a compartir el mensaje de la vida y empiezan a decir, bautícense, el Señor resucitó, hay esperanza en Él. Hay un momento en el que son muchas personas y ya no pueden vivir de mensaje en mensaje, sino que tienen que tomar raíces y que su vida crezca de manera integral. Y es donde nace la iglesia como institución. Entonces, vamos a leer lo que se me gusta. Los últimos relatos bíblicos se concentran en la historia de la iglesia y de cómo las expresiones anteriores del discipulado concluyen en la creación de la iglesia como institución. La congregación se convierte en la última parte del discipulado, ya que es la manera principal de que haya un crecimiento integral en la vida de las personas. Por eso es que es sumamente importante conocer a Jesús, vivir una vida cristiana, anunciar el evangelio, recordar los milagros, preparar el camino. Pero todo eso concluye en la creación de la congregación, en esto, en lo que estamos haciendo, en lo que hacemos los domingos. Por eso nos reunimos los domingos, por eso venimos ahora, por eso creamos equipos, por eso levantamos la iglesia, por eso ofrendamos, por eso diezmamos. Porque lo que la iglesia hace, no lo hace solo el mensaje, no lo hace lo que siempre te he dicho estos días, no lo hace una fundación, no lo hace nadie. La institución de la iglesia logra lo que nadie logra. Y es que la vida de las personas, como yo sé que ha pasado en tu vida y como ha pasado en mi vida, crezca de manera integral. Porque llegamos de una manera y hoy nos podemos dar cuenta de que mi familia ha mejorado un poquito, mis finanzas han mejorado un poco más, de que estamos mejor, de que estamos así, seguimos con pruebas, pero nuestra vida ha experimentado crecimiento. En el recordatorio y la enseñanza no había crecimiento, por eso hoy era, mañana no era. En vivir la vida cristiana, en la preparación, puede que cometamos errores. En el anuncio del evangelio puede que hayan cosas que no nos gusten, pero en hacer la iglesia siempre va a ser la expresión más fuerte y la de mayor consolidación para que las personas crezcan, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y pasemos a la siguiente presentación, que todo se hace más claro. Siguiente presentación. Eso, ahí está. Ahora, el orden que vimos anterior es el orden cronológico, pero hay un orden aplicado. Es como, más o menos, todas estas expresiones, ¿cómo las podríamos llevar nosotros en el día a día? Empezaríamos por el recordatorio de la enseñanza, que es lo que te decía. La manera más fácil de ser discipulados a nosotros mismos y discipular a otras personas es recordar la enseñanza, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, lo bueno que Él es, todo eso. Sigue por vivir la vida cristiana, porque una vez yo conozco quién es Dios y lo que puede hacer, eso me lleva a empezar a pensar un poco diferente, a ir un poco más allá. Luego entiendo que todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para Dios y para preparar el camino para Él. Y para anunciar el evangelio y termino haciendo iglesia. Por eso nadie llega a la iglesia, es como que nadie ha escuchado de Dios y llega a la iglesia. No, primero ve un video, después alguien le habla, después viene a la iglesia, después como que se va y le queda sonando. Ya dice, cuando tiene un problema ya no grita, sino que ora. Y ahí pues, después termina sirviendo. Como sé que ya ustedes están sirviendo y como el resto van a servir. Entonces terminamos con esto. Dice, vamos a leer el material. Si aplicamos cada una de estas expresiones en nuestra vida cotidiana, encontramos que hay una relación entre el crecimiento de la expresión misma. Ojo esto, que esto es sumamente profundo pero importante. En el crecimiento de la expresión misma, quiere decir ser más práctica o accesible a más compleja, y la pluralidad, o sea, la necesidad de más personas involucradas.
Esto quiere decir que a medida que vamos creciendo en nuestra vida como discípulos de Jesús, a la vez crecemos en nuestra necesidad de compartirlos. Ahora bien, es necesario entender que para el discipulado no es solo cuestión de transmitir el mensaje, sino de en primer lugar vivir el mensaje y ser consciente de ello. La diferencia entre el antiguo pacto, la ley, y el nuevo pacto, la gracia, es el apropiarse de la fe y vivir una vida acorde a ella. Vamos a pasar a la siguiente presentación, de diapositiva, que son 3 aspectos importantes del proceso de ser discípulos, y con esto terminamos. Número 1, tu primer discípulo eres tú. Ya el que tienes al lado, tu primer discípulo eres tú. Y esto es importantísimo entender. Antes de, ay, aquí ya están haciendo grupo, ay, que te pones conmigo, ay. No, los grupos los escojo yo. Claro que sí. Yo soy el profesor. Tu primer discípulo eres tú. ¿Qué tiene? Mira, vamos a leer el versículo para irnos rápido. Examínense a ustedes mismos para ver para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Esto está hablando Pablo con la iglesia de Corinto y le está diciendo, oigan, antes de seguir hablando, examínense a ustedes mismos. Vean si ustedes mismos creen en lo que están diciendo. Y hay algo que es importantísimo, dice, pónganse a prueba. Antes de tratar de discipular, tenemos que discipularnos. Antes de querer poner a prueba a tu esposa, a tu esposo, ponte a prueba tú. Antes de poner a prueba a tus hijos y de comparar su vida a la vida que tú crees que es mala o es buena, árbol de la vida del bien y del mal, pon a prueba tu vida. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a encontrar con la empatía. ¿Por qué? Porque hay algo que me encanta y es que una fe probada es una fe que se puede usar. Todos los productos que tú y yo consumimos, bienes y servicios, han sido probados. Acá tenemos nuestro hermano Emerson que trabaja en una cadena de retail. Y todos los productos que llegan ahí a la estantería han sido probados, tienen una prueba de caducidad, tienen prueba de calidad, de que el empaque esté diseñado. Y un producto que es probado es un producto que se puede usar. Una fe que no es probada no se puede usar. Y quizás tú has tratado de usar tu fe, de usar tus armas espirituales, pero no las logras utilizar porque es una fe que no ha sido probada. O peor aún, que no ha sido aprobada. Porque después de la prueba hay un resultado, aprobado o reprobado. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Ha sido probada? Y ahora peor aún, ¿ha sido aprobada? Una pregunta que nos debe estremecer hoy. Pasamos a la siguiente. Yo no te voy a responder la pregunta, eso quiero que te lo respondas tú. La siguiente es: discípulo es igual a ser amigo de Jesús. Vamos a ver si me la ponen. Se trabó la diapositiva. Ahí está. Vamos a leerlo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y mira esto: por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Está hablando Pablo, te lo resumo fácil. Pablo era parte del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín, Nicolás? Era el consejo de los sacerdotes de la iglesia. En el año 5 empieza la institución del Sanedrín, después de Cristo, y ellos empiezan a poner las leyes. Él perseguía a los cristianos, los mataba. Y Pablo les está hablando con Filipenses y le dice: oigan, porque los filipenses creían que la única forma para ser buenos y salvos con Dios era circuncidándose. Si no sabe qué es, búsquelo en Google. Y él le decía: oigan, ok, si no quieren creer por lo que yo les digo, pongan en juicio mi propio ejemplo. Yo, que nunca pecaba, literalmente según las leyes de Moisés, los del Sanedrín nunca pecaban, ¿verdad? Pero después mismo Pablo dice: no hay ni uno bueno, solo Dios. Por eso es que ya no vivimos por ley, sino por gracia, ¿verdad? Pero entonces dice: miren mi vida, que yo incluso mataba.
Si la mamá de un miembro del Sanedrín era cristiana y la tenían que matar, ellos la mataban. Y dice, yo dejé todo eso. E incluso considero, ojo, no solo consideraba eso basura, sino que consideraba basura perderlo. Porque tú y yo muchas veces nos deshacemos de nuestra vida pasada, pero estamos añorándola. Pero Pablo dice, yo no solo considero basura lo que hice, sino que considero aún más basura perderlo. Y es la madurez. La madurez de una vida cambiada no es de alejarse. Considerar basura el hecho de perderlo. Y en otra traducción dice estiércol. Que si Pablo hubiese sido costeño, hubiese dicho, lo considero un amigo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Dice, lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Si tengo que perder lo que tengo que perder. Está hablando Pablo incluso desde la cárcel. Después de ser él el dueño de la cárcel, porque el Sanedrín controlaba la Inquisición, controlaba la cárcel. De ser el dueño de la cárcel, por ser amigo de Jesús, pasó a ser torturado, vituperado, apartado. De ser rico y millonario, pasó a ser pobre. Dijo, no me importa, porque perdí todo, pero lo gané a él. Oye, pero ahora imagínate, tengo que venir el otro martes y mi tiempito de descanso. No me importa porque pierdo todo, pero lo gano a él. Si tengo que perder un pasaje, no me importa porque lo gané a él. Si tengo que perder un poco de dinero, no me importa porque lo gané a él. Porque estoy invirtiendo en mi casa, porque estoy invirtiendo en mi crecimiento. Si tengo que perder un poquito de mi comodidad de la noche, no me importa porque estoy invirtiendo en mi oración, porque estoy yendo más profundo. No me importa lo que tenga que perder porque lo gané a él. Y si lo tengo a él, lo tengo todo. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y la última 3. Pasamos a la siguiente, Sebas. Dice, discípulo es igual a servidor. Ahí está. Y esta te va a partir la cabeza. Mira, quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honra. La última expresión del discipulado en nuestra vida es servicio, pero va amarrado de seguimiento. Y acá en este versículo, en estos dos que te subrayé, se explica una ley de la hermenéutica, que es la ley de la sustitución, donde un significado depende de dos palabras clave, pero en el que esas dos palabras clave, si la pongo una detrás de la otra, no pierde el significado, sino que lo reitera. Eso se oye griego, pero ojo. ¿Qué pusieron ahí? Vale, qué tecnología, mi hermano. Vale, mira, dice, quien quiera servirme debe seguirme. Pero, como ya te expliqué, la ley de la sustitución, si cambiamos esas dos palabras, diría, quien quiera seguirme debe servirme. ¿Por qué? Porque no se puede servir sin seguir, pero tampoco se puede seguir sin servir. No, pero es que yo voy los domingos. Pero si queremos dar el siguiente paso en nuestra expresión, en nuestra relación con Dios, es necesario servir. Esto no es por la iglesia solamente, porque sí es por la iglesia también. Esto no es porque me vean, no. Porque para dar el siguiente paso, porque conozco más en el servicio. Hay un equipo nuevo que se está levantando y hablaba con el líder y él me decía, oye, pero es que ahora que estoy sirviendo, encuentro otros matices en el que ya no es solo como que llego y me voy, sino que me duele cuando pasan cosas, me duele mi casa, me duele Dios. ¿Por qué? Porque cuando damos el paso a servir, encontramos unos matices diferentes. Pero algo que me encanta, quiero que te lo lleves. No se puede servir sin seguir y no se puede servir sin seguir. Seguir sin servir. Y la otra parte es esa, porque como nosotros como servidores de Cristo, debemos entender que es necesario siempre seguirlo. Porque muchas veces nos podemos desconcentrar con el servir y olvidarnos del seguir. No, es que yo ya estoy aquí, yo ya lo estoy haciendo. Pero siempre el primer anhelo de nosotros debe ser, donde Él dio un paso, yo quiero dar el siguiente.
¿verdad? Entonces, vamos a hacer las conclusiones para que después solo cerremos. 3 conclusiones al final. Si quieres pasamos a la siguiente, Sebas. Pero igual las tenemos ahí en el material. 3 conclusiones sobre el discipulado. Debe ser intencional y deliberado. No lo vamos a leer el versículo. Habla Mateo en el que dice de que si alguien quiere ir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir intencional? De que la intención detrás de lo que hacemos es que la gente vea a Jesús, pero que en primer lugar nosotros veamos a Jesús. Número 2, se trata de ser y de hacer seguidores para Jesús. Y en tercer lugar, el discipulado está fundamentado en la palabra de Dios. Siempre, para que nuestra vida crezca o la que la de los demás crezca, debe ser fundamentado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, con esto damos terminada la parte teórica de hoy. Ahora viene la práctica, que no nos vamos a demorar mucho porque solo tenemos hasta las 8. Pero quiero hablarte de algo que es importante. El discipulado, lo que vamos a estar haciendo. ¿A cuánto les gustó la clase de hoy? ¿Verdad? Bueno, ahorita se va a poner mejor cuando empecemos a acorchar. El discipulado es totalmente gratis, ¿verdad? Porque no queremos que sea una carga para ti. Sin embargo, sabes que la iglesia cuenta con costos fijos, además con cosas como el material. Vamos a seguir recogiendo la ofrenda de los martes porque también hay personas que solo pueden venir los martes, quieren dar su donación, quieren colaborar con la casa, con su generosidad los martes. Entonces vamos a hacer la actividad. Al final recogemos la ofrenda. Si hay algo en tu corazón que quieras dar, ya no solo para el discipulado, sino para la iglesia, sabes que te he animado siempre a eso, de que la mejor inversión siempre va a ser la casa de Dios porque es donde mayor crecimiento hay.